En primer lugar, desde el Centro de Estudiantes queremos agradecerles la presencia a este panel que hoy nos encuentra para debatir sobre la baja de la edad de la imputabilidad penal. Como estudiantes de Derecho y ciudadanos comprometidos con la realidad, es que merecemos un evento de calidad como lo es este segundo Congreso de Derecho Público Argentino. Para generar estos debates, hoy nos acompañan, por un lado, el doctor Ricardo Álvarez, quien es especialista en Criminología y Derecho Penal, docente de grado y posgrado en nuestra Casa de Estudios y en numerosas universidades del país, coordinador de la especialización en Derecho Penal, autor y coautor de numerosos libros y publicaciones. Y por otro lado, nos acompaña también la doctora Mari Belov, quien es doctora en Derecho Penal, máster en Derecho por Harvard, especialista en Derecho Penal Juvenil, profesora de grado y posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en numerosas universidades nacionales y del extranjero. También es autora de numerosos libros y publicaciones. Sin más, esperamos puedan disfrutar este panel y los esperamos en el resto del Congreso. Hola, muy buenas tardes a todos. La verdad que resulta conmovedor ver tanta gente en esta querida Aula Alberdi, concebida precisamente a la altura de acontecimientos como este, poblada como debe ser de gente muy joven, con expectativa, como acaban de escuchar, protagonista de un tiempo difícil para nuestra sociedad y particularmente urgida, según se pontifica, de la respuesta que mágicamente, según erróneamente suponemos, puede aportar el derecho penal. De manera que yo estoy aquí y agradezco la invitación del Centro de Estudiantes como un profesor ya, para decirlo directamente, viejo de esta casa de estudios, estaba buscando un sinónimo y me va a llevar demasiado tiempo, que va a intentar oficiar, como le comentaba a mi amiga Mari, de telonero, vale decir, de aportarle las razones instrumentales para descomprimir un poco este primer contacto con ustedes, que le permitan a ella luego desarrollar la problemática para la que fue convocado y acerca de la cual es realmente una persona extraordinariamente competente, porque ha dedicado su vida académica, que no es tan extensa, pero muy fructífera, a cuestiones vinculadas precisamente a la sensibilidad que genera el derecho penal juvenil y todas las implicaciones que se derivan a partir de entonces. El pretexto de hoy tiene que ver básicamente con algunos arrestos del poder político propendientes a sensibilizarnos acerca de la necesidad de reducir la edad de imputabilidad penal, vale decir, convertirnos en sujetos capaces de ser castigados penalmente con una edad menor a la que actualmente el orden jurídico define como tal. De modo que, según esta pequeña aproximación y resultando consecuente con lo que acabo de prometer, yo voy a exponer 2 o 3 ideas muy sencillas, muy básicas, porque precisamente creo que, como buenos anfitriones que debemos ser, Mari Belov, a quien conozco desde hace muchos años y con quien comparto una actividad funcional afín en el ámbito de la magistratura del Ministerio Público Fiscal Federal, seguramente va a tener ocasión de subvencionar todo lo que le fue encomendado con la solvencia habitual que se le conoce. A ver, reducción de la edad de imputabilidad penal. Esta idea, este objetivo, este proyecto genera o dispara 2 o 3 cuestiones, por lo menos desde mi valoración como docente y como ciudadano. Uno no debería disociar una cualidad de la otra, ¿no? Debería estar en condiciones de ser un buen ciudadano que ejercita la docencia. Pero si fuera posible despersonalizarnos en este sentido, como propone por lo menos la sociología sistémica, si yo estuviese aquí en el rol de profesor versus el rol de ciudadano, créanme que coincidiría desde ambos lugares. Por ejemplo, esta cuestión de reducir la edad genera mucha emotividad, genera, diríamos, una sensibilización pública que me obliga a mí como académico del derecho penal a preguntarme nuevamente por una vieja pregunta. ¿Cuál es el sentido del derecho penal? ¿De qué debe ocuparse el derecho penal? Uno puede pensar rápidamente, estudiantes como todos son ustedes, habrán escuchado mis clases y las de mis colegas, que hay 2 explicaciones básicas para eso. O nos encargamos de apelar al derecho penal como último recurso para proteger bienes jurídicos esenciales, centrales, aquellos que definen la identidad de lo que deba concebirse como comunidad social, o antes bien, dedicarse a fortalecer la vigencia de las normas o expectativas esenciales de la sociedad. Cualquiera de las 2 opiniones no es que sean incompatibles, pero da lugar a aportaciones científicas que en algún punto resultan
antitéticas. Si uno realmente toma en serio la idea de que el derecho penal se justifica por la protección de bienes jurídicos puestos en riesgo, creo que encuentra un fundamento adicional bastante para, por lo menos, discutir razonablemente el descenso de la edad de responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque puede haber niños de determinada niñez peligrosa, y de hecho hay situaciones en trance de vulnerabilidad con una etapa de desarrollo biológico pequeño, pero que generan un foco de riesgo contra el cual el derecho penal, si realmente procura legitimarse a través de la protección de bienes jurídicos, podría intervenir, entre otras razones, reduciendo la edad de imputabilidad. Si se trata de conjurar peligros, pues ¿por qué no hacerlo entonces con relación a niños peligrosos? Si en lugar de eso uno concibe el derecho penal no solo como la protección de bienes, no como un bombero que tiende a apagar el fuego, sino como una relación de sentido que organiza sus expectativas esenciales, aguardando de todos los ciudadanos el respeto a las normas que conoce y comprende, si nos organizamos como iguales, entonces tenemos un problema con el descenso de la imputabilidad. Porque ya no tenemos la expectativa de que los niños tengan la misma docilidad normativa que tenemos los adultos. El derecho penal, como cualquier derecho, tiene que ser un derecho de iguales. Entonces, el fundamento para reducir la edad de criminalización, concretamente, convertir a niños de 15 años en responsables jurídicos penalmente, para salvar la lógica de la igualdad, por ejemplo, llevaría al absurdo de tener que tener tribunales de niños también. Es decir, si nos tomamos en serio la igualdad, a niños criminales también tribunales de niños, porque el adulto quizás no puede incorporar o procesar las distintas vivencias que llevan a un niño a convertirse en delincuente, como no fuese que ese adulto evoque de qué manera hubiera respondido frente al mismo título cuando era niño. Es decir, un procedimiento absurdo. Es decir, lo que vengo diciendo hasta aquí es lo siguiente: si el derecho penal intenta fortalecer la vigencia de normas esenciales, ¿esto qué significa? Que aguarda de los otros iguales un acatamiento responsable de las mismas, porque los trata como personas, entonces no hay chance posible de reducir la edad de imputabilidad, al menos por ahora. ¿Por qué? Porque la pregunta que también está emparentada con la anterior es la siguiente: ¿hasta cuándo somos niños? ¿Desde cuándo sabemos que desde que nacemos? No hay ninguna duda, pero ¿cuál es el elemento de corte respecto del cual podamos seguir considerándonos niños? ¿Esto se entrega a la biología? ¿Le damos la palabra a los padres? Nuestros papás nos ven siempre como niños. Si yo le pregunto a mi madre, seguramente va a reconocer en mí todavía un costado de niño, y nadie va a poder decir que está loca por eso, es mi madre. Pero ¿a quién le damos la respuesta, la palabra para que nos responda? ¿Quiénes son niños y hasta cuándo? ¿Al cura del barrio, si existe? ¿A los amigos? ¿A la escuela? ¿Al sacerdote, como sostuve antes? ¿Al juez? ¿Quién es el que define que una persona y bajo qué condiciones sigue siendo un niño? Bueno, hay que poner un momento de clausura, no podemos dejar abierta esta discusión permanentemente y entregada a la emotividad de cada quien. Por eso los ordenamientos modernos fijan un límite de corte. Las convenciones supranacionales, el legislador supranacional al que el legislador nacional debe estar vinculado, esto no se olvide nunca, define que son niños las personas que no han alcanzado los 18 años de edad. Es decir, se termina la discusión con ello. Un grandulón de 17 años, señores, sigue siendo un niño. Una persona de 19 años ya normativamente no es un niño, es un adulto, aunque quizás todavía sigan pensando como niño, porque en realidad esto no se entrega tampoco a la poesía para conceder que todos en algún momento seguimos siendo niños en la medida en que somos seres sensibles y nos gusta jugar, sobre todo cuando estamos a solas, y hacer cosas de niños, aunque no lo seamos. Pero para el derecho tenemos que tener un momento según el cual habremos de dejar de serlo. Bueno, el legislador supranacional dice niño es toda persona que llega hasta los 18 años de edad. Ahora bien, uno podría conformarse con esto y señalar, bueno, entonces si la niñez está sustraída de la posibilidad de ser castigada, porque ser castigado presupone no haber tenido suficiente inhibición de comprensión o inhibición de actuación, entonces castiguemos a los adultos. Bueno, se está dispuesto a reconocer que hay un margen de cierta flexibilización, que ciertos niños, vale decir personas menores de 18 años, pueden ser abordados con el grave recurso al derecho penal. Esto ya ocurre. Sabrán ustedes que esto sucede en la franja comprendida entre los 16 y los 18 años de edad. Y hasta aquí no se han generado grandes escándalos. Si uno mira la tasa de criminalidad de los niños menores de 16 años, es escasa. Es escasa. Para esto, naturalmente, no hay que ver 4 veces el mismo informativo que repite el mismo homicidio 4 veces y contabilizar que ha habido 4 hechos todos los días, sino desapasionadamente hacer un cálculo estadístico y comprobar ustedes que la criminalidad grave de niños menores de la edad actual de imputabilidad penal ocupa un lugar misérrimo en la estadística. Ahora bien, ¿por qué razón existe esta tendencia a
o esta demanda para reducir la edad de punibilidad. Me parece que se trata de una concesión populista. Me parece que de cuanto se trata es de volver al viejo derecho penal simbólico, de poner en evidencia que algo se está haciendo, que le genera espanto que haya niños matando gente, porque es verdad que la problemática de ciertos focos de segregación y de vulnerabilidad angustia, preocupa, aunque digo no sea estadísticamente significativa en el todo social, pero angustia. Y en lugar del abordaje terapéutico, el abordaje asistencial, el abordaje que se merecen como sujetos, aparece el recurso sencillo de la ley penal. Nada nuevo bajo el sol. Es decir, en cada posibilidad de castigar a un niño se documenta el fracaso del Estado en no haber cortado prematuramente esa tendencia desviada del menor que luego criminaliza. Esto no es poesía, no trata de ser políticamente correcto, lo siento así, lo vivencio así. Por otra parte, tenemos que reparar en esto que acabo de decir acerca de cuándo dejamos de ser niños independientemente de que el legislador estatuye un elemento de clausura. Si el promedio de vida fuese de, por así decir, 30 años, a los 18, 19, 20 seríamos viejos. A los 3 o 4 ya seríamos adolescentes. Y seríamos personas adultas a los 10, a los 15. ¿Qué quiero decir con esto? Que la idea de la edad es relativa. Relativa a la expectativa de vida. Fíjense ustedes que cuando se cifró la expectativa de capacidad de comprensión del contenido ilícito del acontecimiento en cuestión en los menores a los 16 años, seguramente la expectativa de vida era menor, mucho menor que la de hoy. Hoy la expectativa de vida creo que está situada en 70 años aproximadamente, de manera que si la expectativa de vida se había señalado en 50 años, la estimación para reputar menores a las personas debe acompañar ese estándar. Pues nosotros, a contramano de todo ello, somos viejos más extendidamente en el tiempo, vale decir, necesitamos mucho más años para envejecer, sin embargo pretendemos hacer descender la edad de criminalización. O sea, cuanto más niño, más responsable, cuando en realidad vamos a ser más viejos, más tiempo. No sé si se logra entender esto. Lo paradojal reside en que hoy envejecemos más tardíamente, pero se nos carga a cuenta de nuestra posible responsabilidad como ciudadanos con la chance posible de un castigo público en la medida que se presuponga que tenemos capacidad para comprender la ley penal y en consecuencia sufrir las consecuencias ante su infracción. Esto no me parece adecuado, creo que la explicación es simplemente, como dije, una explicación político-social populista a la que no hay que ceder. Uno podría pensar, bueno, a ver, Alemania sitúa la edad en 14 años. En el Código del Reich estaba en 12 años, en el Código del Imperio. Hoy está en 14 años. Y sin embargo también existen demandas de reducción. Este fenómeno no es local. Pero claro, uno puede pensar, esto lo decide la cultura. ¿Qué condiciones biológicas y sociales convergen para que los niños y determinada etapa puedan incorporarse al grupo de aquellos que van a ser criminalizados? La cultura y nuestra sensibilidad social, me parece a mí, más allá de lo que digan ciertos medios de comunicación, reconoce a los niños de 16 años solo como un límite que no debería franquearse. Tengo la sensación para mí de que como sociedad no hemos localizado razones inobjetables, insisto, más allá de lo que diga el poder político o ciertos sectores de comunicación interesados en la cuestión, en justificar el descenso de la aptitud de criminalidad de ciertos menores para ser castigados, por muchas razones. Me parece que uno tiene que procurar no reducir la cuestión al ámbito meramente coloquial e individual. Como yo sostengo muchas veces, hay una especie de síndrome de otredad. Mis valoraciones siempre están condicionadas por lo que le pasa al otro, no a mí. Entonces, como yo estoy pensando siempre que el otro es el delincuente, que el otro es el desviado, que el otro es el menor, puesto en tren de pensar en que yo puedo llegar a ser el otro, seguramente performaría de una manera absolutamente distinta, en mi opinión, acerca de definiciones cruciales de la vida social y normativa. Por ejemplo, está muy bien la prisión preventiva para el otro, en la medida en que yo no tenga ocasión de padecer la aflicción que presupone una prisión preventiva. Está muy bien que los niños se castiguen a los 12 años siempre y cuando no sea uno de mis hijos. Entonces, ese síndrome de otredad performa nuestra forma prejuiciosa de opinar. Si uno logra desembarazarse de ese riesgo y asume que la niñez es un tiempo
más o menos feliz desde la perspectiva de un adulto, claro, y que debe favorecer el trance de esa niñez, y que la niñez vulnerable debe ser asistida, y que la niñez vulnerable debe ser contenida y debe ser erradicada como vehículo de privaciones. Si uno se toma en serio todo esto y no románticamente, lo peor que puede hacer es desembarazarse de todo ello, conectando determinados hechos, por graves que sean, con una pena criminal. Con eso honraremos de una buena vez aquello de que el derecho penal no es cosa de niños. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Quiero... ¿Se puede hacer como? ¿Ya estamos? Estoy también encantada de estar en este lugar con ustedes, un poco conmovida por la cantidad de estudiantes interesados por el tema, realmente, y esperanzada, porque si estos temas los convocan tanto, bueno, entonces capaz que es posible que las cosas mejoren en el futuro. Estoy agradecida al Centro de Estudiantes de la UNL porque me invitaron a conversar con ustedes de estos temas que, como dijo el doctor Álvarez, estudió hace muchos años, y a venir a esta casa que realmente no solo es la casa de todos por muchas razones, de todos los argentinos, sino porque es un lugar extraordinario donde enseñan muchos amigos y queridos y respetados profesores como el que está sentado, y compañeros de trabajo como el que está sentado aquí a mi derecha. De modo que muchas gracias por invitarme y los felicito por semejante organización. Realmente también estoy conmovida porque conversábamos con el doctor Barletta hace un rato, por razones que no viene al caso de explicar ahora, al derecho penal argentino, en los últimos 50 años, digámoslo así, no le interesó mucho la cuestión de los menores. Y escuchar a uno de los grandes maestros del derecho penal argentino, como es el profesor Álvarez, dar una clase tan precisa sobre los puntos centrales del tema, me demuestra que, en rigor, aquella no preocupación de los maestros del derecho penal por el tema era un poco... sí, o que era quizás un constructo sociohistórico, digamos, algo de época, pero que, como pasa en todo el mundo, la relación de los más chicos entre nosotros con el derecho penal es un tema de la máxima preocupación científica, además de la máxima preocupación política, porque no hay teoría criminológica, en este caso, que niegue que si se resuelve de manera armoniosa la tensión entre los conflictos que los chicos puedan tener con la ley penal, existen mayores probabilidades de que la sociedad tenga menos problemas en el futuro. De modo que esta idea de que el derecho penal no se tiene que preocupar genera hasta contradicciones performativas para la propia disciplina. Por tanto, por ejemplo, por darles un dato, un promedio histórico latinoamericano es que el 70% de las personas que ingresan al sistema penal general han pasado por alguna clase de institución vinculada con el abordaje de los menores en riesgo o menores delincuentes. Es que negar la importancia, casi, por eso digo que obedece a otro tipo de razones. De modo que gracias, profesor. Y lo que me gustaría es, voy a aprovechar esta magnífica presentación y clase que dio el doctor Álvarez para complementar con otros puntos que los puedan un poco situar en cómo está la conversación hoy en la Argentina y por qué se encamina la conversación de esta forma, y probablemente apele más a argumentos no solo normativos, sino también de derecho internacional, política criminal y criminológicos. Y si me podré, no molesta si me paro. Okay, excelente. Entonces,
El punto de partida es, que se quedó sugerido recién, es que para todo el mundo hay un problema con la edad penal de los menores. Hay un problema con la justicia juvenil, hay un problema con los menores y el delito, ¿verdad? Si no, no estarían acá. Es un tema, es más, probablemente me hayan invitado porque es un tema que convoca, ¿cierto? Y resulta que si nos vamos a un país que cambió su ley de menores, su ley de justicia juvenil, hace el año pasado, y el centro de estudiantes de la universidad de ese país hace la actividad y pone un nombre parecido, también va a convocar y también van a tener un problema. Y en aquel otro país que la cambió hace 20 años y en aquel otro que la cambió hace 100. Parece que siempre hay un problema, que siempre está en crisis la cuestión de los menores y la ley penal. Ahora, ya cuando algo es una crisis permanente debería hacernos pensar en que las dificultades son de otro orden, ¿sí? Porque si está en crisis, la cambiamos, si sigue en crisis, la cambiamos, hay algo que no funciona en el encuadre del problema. Entonces, esa es la primera cuestión que yo quiero dejar planteada. ¿Por qué está en crisis la justicia juvenil o lo que hacemos con los menores que se les imputa delitos? ¿Cuál es el problema? El problema es porque hay muchísimos menores que cometen delitos. El problema es porque que ahí tenemos un problema derivado, que sería, si es que es verdad que hay muchos menores que cometen delitos, los delitos que cometen los menores, ¿son delitos graves o delitos no muy graves? Porque de acuerdo con la tesis muy bien expuesta, que entiende el derecho penal, la tesis A vamos a llamar, que expuso el doctor Álvarez, como destinado, dirigido a proteger bienes jurídicos, también el actor, el perpetrador, tiene que tener cierta entidad para poder afectar los bienes jurídicos. Entonces, si ustedes piensan esa afirmación con una persona que está creciendo, ¿a partir de qué momento ese sujeto estaría en condiciones de afectar un bien jurídico? Aún para la otra teoría, que coincido con el doctor, es la que en un punto de riesgo avalaría la posición de reducción de la edad, nos encontramos con la objeción fenomenológica de que por el tipo de sujeto que estamos hablando, ese sujeto no va a poder afectar ningún bien jurídico, ni siquiera de forma grave. Y como regla, saben ustedes que los delitos que cometen los chicos no son graves. ¿Qué porcentaje, qué media nacional creen? ¿Cuál es la incidencia estadística de los delitos en general? Todos, que la mayoría, les digo, son delitos contra la propiedad no graves. ¿Qué porcentaje de toda la estadística criminal del país, toda junta, así de una forma un poco salvaje, incluye o que refleja los delitos cometidos por los menores de 18 años, niños, según se explicó anteriormente? 3, 5, ya les diría que por 3, 5 bajar la edad, pero bueno. 60. Bueno, pero está bien, no, buenísimo, díganlo fuerte, porque hay gente, puede ser que haya gente, a ver, yo puedo entender que si ni siquiera la estadística real, que si la percepción generalizada de las personas en este país es que el 60%, esto es más de la mitad de los delitos que se cometen, los cometen chicos, lógicamente hay que bajar la edad penal. Sería como, uy, estoy haciendo bien. ¿Me siguen? O sea, si realmente fuera así, claro, lamento, no sé quién lo dijo, no hace falta que se pare para que todos lo aplaudamos, estaba previsto esto para la conferencia, que lo dijera. No es así. En la jurisdicción más compleja en términos de seguridad del país, que es la provincia de Buenos Aires, insisto, está haciendo generalizaciones, ¿sí? Iba a traer el PowerPoint, iba a ser largo. La media es entre 4 o 5% según el año, cuando son años de crisis o de situación de inestabilidad o crisis económica. Como ustedes saben, aumentan los delitos contra la propiedad, pero eso en la provincia de Buenos Aires, no sé si tienen el dato de Santa Fe, si está alrededor de los números que dijeron acá, si es el 3.
En el orden nacional y de la Ciudad de Buenos Aires estamos con un porcentaje del 1 o 2%, y en ocurrencia de hechos graves la cifra es absolutamente, la relevancia estadística no es significativa. Eso no significa que no haya hechos graves que ocasionalmente algunos chicos puedan cometer, ¿sí? No quiero que se me malinterprete. El punto es que cuando uno define la política criminal del Estado y decide poner los recursos del Estado, por ejemplo, para la persecución de un tipo de sujeto, un tipo de infracción, tiene que hacer una ponderación en términos de la eficacia, la necesidad, la justicia, además, de esa decisión de perseguir criminalmente a alguien. Y si nos vamos a guiar por la incidencia en términos de lo que sucede en la realidad, que es el punto de partida para la implementación de cualquier política pública, claramente la incidencia estadística de los delitos de los menores y más aún delitos graves no es significativa. Si a esto le sumamos el argumento que dio el doctor Álvarez en términos de que podemos justificar la existencia de las normas de la reacción penal y la necesidad de la reacción penal como una suerte de mecanismo de estabilización normativa, por decirlo así, y estamos hablando de sujetos que no tienen competencia para perturbar el sistema normativo, claramente la justificación de utilizar esta herramienta para resolver esta clase de problemas, que pueden ser pocos pero que existen, se va a caer. Entonces, sea que lo vean desde el punto de vista normativo o sea que lo vean desde el punto de vista empírico, tenemos dificultades serias para justificar que hay que reducir la edad penal. Sin embargo, todo el mundo sigue con la idea de que algo hay que hacer. Algo hay que hacer. En general, la solución de reducir la edad penal a mí me parece que enmarca en lo que es la clásica, entre comillas, a mí decir la solución algo siempre algo que me genera malestar, por razones que quizás los más grandes acá puedan comprender. Siempre que en la historia se dijo la solución al problema tal o la solución de algo, en esos términos, en el orden de los sociales, perturbador. Pero lo cierto es que cuando se plantea que hay que cambiar la ley, y uno después le dice a la gente, bueno, usted quiere cambiar la ley, ¿y qué ley está mal? ¿La ley de la edad, la ley penal de fondo, las penas que se aplican a los menores? ¿O le parece que en realidad, como es la variante más de cierto, ahora ya no tanto, pero en una época de cierto progresismo garantista, asociado en la época en la que regían los sistemas inquisitivos, que había que cambiar la ley porque a los menores no se les respetaban garantías procesales? Esto se escuchaba mucho. Fíjense qué rareza para ustedes que empiezan a entrenarse en Derecho. Se proponía la misma solución que tiene un efecto represivo porque significa que las personas desde más chiquitas ingresen a la justicia penal, pero con justificaciones opuestas. Uno va a decir, hay que meter ¿cómo se llama usted? Eduardito, 14 años. Hay que meter a Eduardito en una institución de privación de libertad, ya está totalmente fuera de sí y hace cosas, y hasta su propia familia va y lo lleva, porque hace falta orden, Eduardito tiene que entender, no puede seguir este camino de perdición. No sé, que es un discurso que ya no se escucha, pero que atenti cuando los discursos represivos desaparecen de las narrativas, porque el poder no se disuelve como, ¿sí? Lo que se disuelve.
Entonces es raro, porque a veces uno no escucha discursos tan abiertamente represivos como escuchábamos nosotros en una época, sobre todo con menores, pero ¿dónde está ese reclamo? Entonces, esa es la variante de los colmillos grandes que chorrean sangre, digamos, así por aquello que decía, se decía de Kant y del apelativo categórico, creo que era Nietzsche que lo decía. Pero ese mismo resultado de hay que poner a Eduardito en una institución de privación de libertad viene justificado porque, uy, Eduardito, no se le respetaron las garantías del debido proceso. Entonces esto nos lleva al mismo resultado, pero uno suena como un argumento represivo, el primero, y el otro suena como un argumento progresista. Pero la consecuencia en definitiva es la misma. Entonces, ahí estaba un poco planteada la dificultad de pensar qué hacer con la justicia juvenil, sobre todo porque el argumento de las garantías tenía anclaje en que, no por temas vinculados con el derecho de menores, o la justicia juvenil, sino por temas vinculados con el orden procesal, a los inimputables en general, no solo a los que eran imputables por menor edad, sino, ustedes lo han estudiado, supongo que esto es parte de discusión en la provincia, a los imputables también por razones de salud mental, la ley penal los trataba de una manera que los ponía al margen de la posibilidad de realizar alguna clase de control de legalidad del procedimiento, de recurrir las decisiones que se tomaran, de ejercer su defensa, aunque sea de forma técnica, aunque si no se podía ejercer de forma material, etc. Entonces, claramente el argumento de la reducción de la edad basado en, digamos, llamémoslo así, el argumento garantista, contribuía, alimentaba, en definitiva, una solución afín a la posición más represiva en materia penal, que es más personas privadas de libertad o más personas dentro del sistema de justicia penal. No sé si entienden, si fui clara, perdón. Pero a eso se agrega una dificultad adicional, que es la siguiente. En la Argentina, si es que fuera cierto que tenemos un problema, o que teníamos en algún momento, por ejemplo, la provincia de Santa Fe tenía un problema con su y lo tiene aún con la cuestión procesal, más allá de que en el orden de adultos se haya resuelto. Si el problema es de orden procesal, esta provincia es un excelente ejemplo, la solución vendría dada por una reforma de la ley de fondo en el Congreso de la República o por una reforma en el orden del derecho público provincial. ¿Me siguen? Entonces, aunque tuviera que reflejara la realidad, el argumento, digámoslo, llamémoslo así, buena onda de la reducción de la edad, de todos modos, de esa razón no se desprende la consecuencia de que entonces hay que reducir la edad penal en la ley de fondo para que se respeten las garantías. Porque si eso fuera así, que no lo es, y enseguida lo voy a explicar, la reforma debería producirse en el orden provincial y no en el orden nacional. ¿Quedó claro? Pero hay un argumento adicional, que es parte de una distorsión también muy propia de esta materia, que es que por razones que no puedo desarrollar esta tarde, se instaló la creencia de que el debido proceso legal, digamos, todos los derechos y garantías derivados de la Constitución, del artículo 18 de la Constitución, digamos, complementada con todas las garantías y derechos derivados del orden derecho convencional, si quieren llamarlo así para resumir, todas esas protecciones a la persona, grande o chica, se activan solo frente a una imputación que puede tener como consecuencia la determinación de la responsabilidad penal y la aplicación de una sanción. Como si el debido proceso legal no rigiera respecto de cualquier otra situación en la que la persona está interactuando frente al Estado, no solo en el orden judicial, sino también en el orden administrativo. Entonces, con ese entendimiento, deberíamos incluir a los muchachos y a las muchachas en el derecho penal porque sería la única forma de activar respecto de ellos las protecciones máximas que el derecho, que la norma procesal penal tiene respecto a los imputados adultos de crímenes. Yo recuerdo hace muchos años cuando una nota al pie para que puedan ver la similitud con otras discusiones penales, y sobre todo porque esta tarde estuvimos hablando de mi maestro Julio Mayer.
cuando se creó la Corte Suprema de la Ciudad de Buenos Aires, que se había convertido en ciudad autónoma, la única competencia que tenía la ciudad en materia represiva, digámoslo así, era la competencia con las faltas y las contravenciones, porque era lo que anteriormente regulaba la antigua legislatura porteña. Se aprobó un código de convivencia que regulaba estas infracciones, y había todo un debate de si las infracciones eran infracciones, cuál era la naturaleza jurídica de las infracciones. Entonces la discusión era como en las contravenciones, ¿recuerdan el caso Bulacio? De la Corte Interamericana. Bueno, es un caso muy importante de derechos de menores, de niños en la Corte Interamericana, de un muchacho que fue detenido en una razzia al salir de un concierto de rock y fue trasladado junto con otros a una dependencia policial donde fue golpeado y se descompuso, lo trasladaron a un hospital y falleció poco tiempo después, sin que hubiera ninguna noticia, con toda la vulneración de una cantidad de garantías que determinaron en definitiva la transformación de las prácticas de control social urbano de los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, el código, con la reforma con la constitución de la ciudad, se derogaron los edictos policiales y se aprobó un código contravencional en la idea de que estos procedimientos tuvieran las garantías que la vieja normativa administrativa no le daba a las personas. Entonces se discutía cuál es el alcance de las garantías con las contravenciones. Y las faltas, también el debido proceso, ¿rige o no rige? ¿Y cuánto rige? Y recuerdo que Mayer decía, bueno, hay que ver cuál es la consecuencia. Si la persona como consecuencia de este procedimiento, proceso, como le quieran llamar, puede llegar a ser privada de la libertad, se llame como se llame, hay que activar el máximo nivel de garantías. Ahora, eso con independencia de que lo que resulte al final sea una pena estatal. Aunque sea, lo dijo también la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque sea una penita, aunque sea una medida, como se llame, si la consecuencia es una restricción severa de un derecho fundamental, las garantías tienen que estar activadas al máximo, cualquiera sea el nombre que se utilice. De modo que ni el argumento de reducir la edad penal basado en que hay un déficit de satisfacción de garantías no requiere, si es que fuera el caso, de una reforma nacional, porque además esa reforma debería hacerse en el orden público local, provincial, pero además no hay ninguna limitación, les diría todo lo contrario, frente a cualquier procedimiento que se siga, que el Estado siga respecto de una persona inimputable, el debido proceso legal tiene que regir a plenitud, aunque ese proceso no se llame proceso penal. Con estos argumentos, entonces, estamos más o menos claros de que no sería necesario reducir la edad penal, por lo menos en términos de satisfacción de garantías o de generar una sociedad más segura. Y sin embargo, se insiste. Hay que cambiar la edad penal. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué hay que reducir la edad penal? ¿Para qué queremos reducir la edad penal? Peor, ¿por qué nos sentimos bien cuando decimos que hay que reducir? ¿Por qué genera cierta tranquilidad o nos da la impresión de que va a ser algo bueno? ¿No? Y ahí está el tema de lo performativo. ¿Y hasta qué edad la ponemos? Bajémosla, si la bajáramos. ¿Saben cuál es la edad mínima en los países de tradición anglosajona, en el common law? Entre 8 y 10. ¿Recuerdan? Ustedes son chiquitos todos, pero a lo mejor alguno, fíjense en internet que sea maravilla, busquen el caso Bulger, un caso de 2 chicos en Liverpool,
de 8 y 10 aproximadamente que mataron a uno de 2. Y todos se les hizo un juicio con todas las garantías. Imagínense la escena, ustedes que ahora tienen un sistema acusatorio, ¿sí?, de la audiencia. Entonces, ¿por qué creemos y necesitamos que un problema serio, como es la situación en la que un chico se involucra en una conducta criminal y sobre todo si es una conducta criminal grave, por qué necesitamos utilizar para resolver ese problema que vimos, no nos genera perturbación normativa, pero genera un malestar social? ¿Por qué queremos utilizar la herramienta que el profesor Álvarez dijo no es una herramienta eficaz ni se justifica su utilización salvo en casos excepcionales y como última ratio? Porque hay algo, disculpen así ya para ir concluyendo, porque hay algo del charme, digamos, del encanto del derecho penal, que es bastante patético, pero que es real, que es que funciona como un placebo, como una especie de fuego artificial para generar la ilusión de que se está proponiendo una solución a algo que la sociedad percibe como un problema cuando en realidad no se lo va a resolver. Ese es el encanto que tiene el derecho penal. Es como un veneno. Ya me puse como entre la poesía y dijo que no. Pero es que es engañoso. No se puede negar que tenga ese efecto porque todo el mundo se viene usando desde siempre. Cuando la sociedad percibe un problema que construye en torno de... ¿Por qué con la inseguridad alimentaria, o con la inseguridad ambiental? Perdón, tenemos, no sé, ustedes son jóvenes, ¿hay un tema con lo ambiental o no? Y son todos temas de seguridad, pues se extingue la especie, ¿no? Sin embargo, pero hay algo vinculado con esta forma de construir la inseguridad que se instala en el orden de lo emocional y de lo inmediato, que requiere de esta respuesta inmediata, que es en materia penal. Aumento las penas, aumento el tiempo de castigo, la intensidad, aumento el territorio de lo prohibido penalmente. Ok, esto no era delito, entonces ahora lo va a hacer, entonces así nos vamos a sentir más seguros, aun cuando toda la evidencia demuestre que no es así, que es lo contrario. Y cuando hay un menor en el medio, nota al pie, menor no como víctima, menor como imputado, cuando las víctimas menores son muchísimas, pero están totalmente invisibilizadas, pero si el menor es el imputado, entonces ahí la solución es la tercera pata, bajar la edad. Eso presenta la fórmula de la solución rápida, solución entre comillas, inmediata, y costo. Y cuando las causas, la forma de abordar las causas profundas que explican por qué todos ustedes están hoy acá y no están a la entrada de la ciudad o en algún barrio problemático, en alguna situación que le diera trabajo a mi compañero, bueno, sería muy complicada por su claro, pero algún otro colega de la provincia, ustedes están acá. Hubo algo en la vida de ustedes que otros chicos y otras chicas no tienen. Ahora, abordar esas causas, la conflictiva familiar, la desventaja socioeconómica grave, todo eso que todos sabemos, no es una respuesta rápida e inmediata. Entonces no genera, no sacía, no calma, no tranquiliza, y además es más caro, como la solución penal, como el fuego artificial de la ilusión penal. Esa es la función que en definitiva cumple este reclamo de reducción de la edad, aun cuando esté clarísimamente demostrado que no resuelve nada, sino que por lo contrario agrava los problemas de la violencia, en general de la violencia criminal de los chicos o el resto de la sociedad y de la sociedad
con los chicos. De modo que, para concluir, a mí me gustaría solo hacer 3 notas de contexto. Una es que, además de las razones que se explicaron, normativas que se explicaron aquí, hay una del orden del derecho internacional público, que es que la Argentina firmó convenciones, está obligada por compromisos internacionales que le impiden reducir la edad mínima de responsabilidad penal. No solo por el mandato preciso del corpus iuris vinculado con los derechos de los niños, sino por la interpretación que los organismos de monitoreo de tratados han hecho de la Convención sobre Derechos del Niño, de las reglas de Beijing y demás. Y no solo en la Observación General 10, que probablemente algunos de ustedes conozcan, que es aquella que se refiere a la justicia juvenil, sino también en una próxima, ya estoy dándoles como el anticipo, una observación general que va a emitir el Comité de Derechos del Niño en su sesión de septiembre, si tienen plata, si no será en febrero, que ajusta la Observación General 10 para subir la edad mínima. En la Observación General 10 se dice que la edad mínima aceptable a nivel internacional es 12 años, la edad penal mínima. En la próxima, el próximo documento, hasta como está al día de hoy discutido y acordado por todos los miembros del comité, se va a plantear expresamente que es intolerable una edad mínima por debajo de 14 años y que si los países tienen edades mínimas mayores, no pueden reducir la edad porque de hacerlo violarían los principios de no regresividad y progresividad en materia de derechos humanos. De modo que el mandato del derecho internacional en este punto es clarísimo. Y ahora ella me puede, ¿cómo es tu nombre? Sol me puede decir, yo le entiendo todo lo que está explicando, perfecto, pero ¿qué hacemos con el de 15 que comete un hecho grave, con el de 14, con el de... Y entonces, cuando uno define la política criminal, volvemos a la referencia estadística. Por un hecho grave, por 5 hechos graves, por 10 hechos graves, uno no puede cambiar la ley para todos los casos, ¿sí? Y ahí se puede llegar a argumentar, bueno, pero entonces bajemos la edad como fue el proyecto que se intentó, de hecho creo que llegó a tener trámite parlamentario, entonces reduzcamos la edad como se hace en algunos países para algunos delitos. La experiencia internacional demuestra que cuando se reduce la edad mínima para algunos delitos, enseguida, como igual no tiene ningún efecto en la realidad, la gente dice, pero se siguen cometiendo delitos. Entonces, ahí ya se baja la edad, se abre es como una compuerta, una vez que se abre en una represa, se reduce la edad para todos los delitos. Y, por otro lado, la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, recién hablé del Sistema Universal, del Comité de Derechos del Niño. La Corte Interamericana, en todas sus sentencias vinculadas con el tema, ha sido categórica, precisa, en que lo que el Estado tiene que hacer en relación con la violencia criminal de los niños, por llamarlo así, de alguna forma, o para evitar que los niños no se involucren en actividades criminales, es salir de la lógica penal e ingresar al área de los deberes de protección, de las obligaciones de cuidado que tiene el Estado hacia los grupos especialmente vulnerables. Entonces, esta es la segunda parte con la que se configura la política criminal juvenil. No solo la garantía de derechos de defensa, que es la discusión penal clásica, sino que, como se trata de sujetos que son vulnerables, esencialmente vulnerables por su menor edad y que además tienen una sucesión de vulnerabilidades por su origen socioeconómico, por su género, puede ser por montones de factores. Cuando el Estado tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer, tiene que concentrar su actividad en la garantía de derechos de protección que eviten que esa chica o que ese chico ingresen al sistema penal.
Entonces es bien interesante, fíjense, porque si nosotros reducimos la cuestión a bajar la edad, es una conversación que se plantea en términos penales clásicos, donde en definitiva la transacción es en términos de derechos de defensa, ¿sí? Estrictamente. Pero si incluimos al derecho internacional de los derechos humanos y a lo que los organismos han dicho, se suma a la conversación todo un universo, les diría, pues es enorme la cantidad de normas y de obligaciones estatales que tienen que ver con deberes de prestación y deberes de protección especial, porque estamos hablando de un sujeto que en definitiva es un sujeto con una competencia relativa, si no quieren decir, los más chiquitos son incompetentes y los adolescentes tienen una competencia relativa y como son competentes, como tienen una agencia limitada, esa agencia limitada los mantiene en la condición de sujetos vulnerables, respecto de los cuales no podemos predicar una autonomía total para que en caso de que se les imputen delitos tengan que responder por ellos como si fueran adultos. Entonces me parece que si es que algo hay que hacer en la justicia juvenil, y con esto termino, lo que podríamos intentar es desplazar la conversación pública, no solo académica, sino política, de las formas tradicionales de seguir, digamos, tropezándonos con la misma piedra y repetir los errores que siempre repetimos con soluciones que conocemos que no van a resolver ningún problema. Bajemos la edad de imputabilidad, metamos más niños en el sistema penal juvenil, para tener una conversación, un diálogo normativo más amplio, en el entendimiento de que el sujeto del que estamos hablando no es un sujeto que está a la par con nosotros y que por esa razón el derecho internacional, la comunidad de naciones, ha decidido darle una chance más, aun cuando comete delitos. Aun cuando comete delitos. Y esa chance más consiste en decirle, ¿sabes qué? Vamos a intentarlo. No has tenido, no te ha ido bien, no tuviste las condiciones, pero no tenés 18 años, vamos a intentarlo una vez más. Y tú, como decía, estuve acá hace muchos años con Nils Christie, recuerdo que fue extraordinario, cuando hacíamos los estudiantes de Derecho Penal, y él termina un libro diciendo que los delitos son torpes intentos por decir algo y que la sociedad responde con una igualmente torpe cucharada de dolor que es la pena. Era al comienzo de Los límites del dolor. Y yo siempre, bueno, probablemente lo recordé a él esta tarde, yo digo, si son delitos de jóvenes son especialmente torpes, lo digo con todo respeto respecto de los chicos, pero porque es propio de la edad, lo dicen las normas internacionales. Los chicos cometen delito en banda, porque están siempre juntos. Hay cosas que son y para nosotros la banda es un agravante, por darles un ejemplo. Entonces, el derecho internacional dice, no vamos a responder con una igualmente torpe cucharada de dolor, te vamos a dar una chance adicional. Y esa chance adicional no es el derecho penal, es la garantía de los derechos económicos, los derechos sociales, todos los derechos de protección que en definitiva pueden asegurar la reintegración social de los chicos y que en el futuro no vuelvan a cometer delitos. De esto se trata una justicia juvenil diferente, de asegurar la reintegración social. Bueno, me extendí un poco, disculpe, gracias. Gracias.